Vamos por más. Por más crecimiento. Por más ánimo para soñar. Con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Muy buenos días, querido público. Buenos días a todos los que se levantan ahora, los que están conectaditos ya, camino a su trabajo o camino a alguna cita. Que la protección de Jehová vaya contigo. Ángeles guerreros sobre ti, sobre los tuyos en esta mañana. Para mí es un placer compartir con ustedes un día más. El tema de hoy es: el tiempo de tu honra llegó. El tiempo de tu honra llegó. Un simple paso de la mano de Dios puede sacudir la tierra. Lo voy a repetir. Un simple paso de la mano de Dios puede sacudir la tierra, reescribir la historia y dejar huellas eternas. Esta mañana es una mañana para hablar un lenguaje de fe. Escuchemos parte de esta canción y vamos a permitir que la fe salga por nuestra boca. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga. Quien venga contra mí seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto caminos, me llena de fe. Y ahora canto victoria porque hablo lenguaje de fe. Yo vine a decirte en esta mañana que hables el lenguaje de fe. Protege tu paciencia. Mira, nosotros protegemos tantas cosas. Protegemos nuestros autos, protegemos nuestros carros, protegemos nuestras propiedades. Pero vine a decirte en esta hora: protege tu paciencia. No permitas que nada ni nadie te quite lo que Dios te ha dado. No permitas que nada ni nadie saque lo peor de ti. La Biblia dice: bueno es Jehová a los que esperan en Él. Bueno es Jehová a los que esperan en Él, al alma que le busca. Oye, y yo no quiero ser pesimista, pero yo sé que hay muchas personas en esta hora entregando la paciencia. Nos molestamos por todo y por nada, porque estamos en un ambiente muy vulnerable. No quiero que nadie se sienta culpable. Es que es natural que nos sintamos como aprisionados de repente y perdamos esa paciencia. Dios te ha dado un carácter. Tú cargas el carácter de Dios y tú sabes por qué es tu tiempo de honra, porque ese es el tema en la mañana. Tu honra llegó, es el tiempo de tu honra. ¿Sabes por qué tú vas a ser honrado? Porque en medio de la tribulación pudiste decir como David: pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Se dice que cuando escribió eso estaba en uno de los momentos más difíciles. Sin embargo, dice: pacientemente esperé en Él, porque la paciencia no es negociable. No le regales a nadie tu paciencia. Tu honra llegará. Así que no te frustres en el camino. Rectifica hoy hacia dónde tú vas, cuáles son tus intereses, qué es lo que tú quieres con tu familia.
¿Qué es lo que tú quieres con tu salud? ¿Qué es lo que tú quieres con tus emociones? Rectifica. ¿A quién le estoy dando el permiso de agotarme la paciencia? ¿A quién le doy el permiso de sacarme de mis casillas? Dios te va a honrar por esperar, por tener su carácter, que no es un carácter violento, que no es un carácter de insulto, que no es un carácter de enemistad. Dios te va a honrar por mantenerte en Él. No hay nada mejor que vivir bajo el favor de Dios. Para resolver las situaciones debemos entender que tenemos que estar bajo el favor de Dios. No es lo mismo pedirle un favor a Dios que vivir bajo su favor. Tú tienes favor y gracia, que lo sepa tu enemigo. Tú tienes favor y gracia, por eso te atacan, pero tu honra va a llegar. Tú tienes favor y gracia, por eso te persiguen, pero tu honra va a llegar. Tú tienes favor y gracia de tu Creador, pero existe una diferencia entre ambas. La gracia es un don, no se gana, es la recompensa de creer en Cristo. Somos salvos por su gracia, pero el favor es ganado por tu obediencia. Te lo voy a repetir, la gracia es un don, no se gana. El favor es ganado por la obediencia, es una recompensa por creer a lo que Él dice. La obediencia te acerca a tu milagro, créelo. Así que el gigante que se ha levantado traerá la solución en su mano. No ataques al gigante que se levantó, el gigante viene con la solución. ¿Y sabes qué te trae? Paciencia, tolerancia, honra. Y yo te quiero traer varios ejemplos. Esto lo leí hace tiempo e impactó mi vida. En el 1949, Billy Graham, uno de los evangelistas más grandes y con una vasta experiencia, ¿sabes lo que vivió? Él llevaba la palabra de la transformación y grandes milagros ocurrían con las campañas de Billy Graham. Hacían grandes cruzadas. Pero a principio muchas personas no asistían a las cruzadas. Comenzó con pequeños grupos. El que pensó que él salió de la nada, no, esto comenzó poco a poco. Pero un día él estaba en una cruzada. Entonces él se encontraba en Los Ángeles y el presidente de Los Angeles Times supo que Billy Graham estaba dando una campaña. Él no era cristiano, pero sintió en el corazón apoyarlo. Y dijo, a pesar de que yo no estoy cerca de Dios, yo quiero ayudar a ese hombre, porque tu honra va a llegar y los mismos que en algún momento dado no te reconocían dirán, a pesar de que yo no estoy cerca de Dios, yo quiero ayudar a ese hombre y a esta mujer. Eso es favor y gracia. Levantó el teléfono aquel hombre, emitió una orden a todos los periodistas indicándoles que ubicaran a Billy en todas las portadas de los periódicos de esa semana, logrando que en solo 24 horas se conociera a nivel nacional de su ministerio. Él mismo no entendía, pero Billy Graham halló favor ante el director de aquel periódico. ¿Sabes? Te persigue el favor y la gracia y serás honrado. En el 1948, Oral Roberts, otro gran evangelista, se encontraba dando una campaña evangelística y fueron solo 120 personas. 120 personas. ¿Tú sabes lo que es el trabajo que uno pasa haciendo campañas, haciendo movimientos de aquí, de un lado, mandando invitaciones y que vayan solo 120 personas? Juan, tú que has hecho eventos y que haces eventos, yo que hago eventos, es frustrante uno pasar tanto trabajo, pero yo te digo, la frustración es un sentimiento que según llega se va. La frustración es un sentimiento que nos tira quizás en una esquina, pero Dios no te mandó a estar en una esquina. Dios te mandó a levantarte y a decirte, esta vez no funcionó, pero tira la red en mi nombre y verás la diferencia. En el 1948, este evangelista se encontraba hablándole a un grupo de 120 personas. ¿Y sabes lo que ocurrió? De repente aparece un hombre con un arma. La tenía escondida y nadie se dio cuenta. Y dice, yo tengo un testimonio. Yo tengo algo que decir, por favor, permítame pasar a tarima. Le permiten a aquel hombre, todo el mundo inocente. Él dijo que tenía un testimonio. Lo que iba era dispararle al evangelista, porque no soportaba que él hablara de Dios. Agarró la pistola cuando le está apuntando que intenta disparar. Las balas no salían. Intentaba disparar y las balas no salían. Mi gente, esto es real, esto no es un cuento de camino. Esto le pasa a aquellos que han decidido creer a Dios, porque cosas increíbles les pasan a aquellos que creen en un Dios increíble. Y es que Dios interviene cuando todos dan la espalda, Dios entra en acción. Serás honrado. Aquel hombre en 2 ocasiones intentó matar
a Oral Roberts. ¿Y sabes lo que pasó? Que Oral no buscó salida para salir corriendo. Él dijo, voy a orar por ti. Comenzó a orar por aquel hombre cayó al piso y dentro de la audiencia había un camarógrafo que Oral no sabía. Aquel camarógrafo captó todo lo que estaba pasando allí, grabó todo lo que estaba pasando. Al día siguiente aparece en los periódicos el milagro que ocurrió con aquel hombre que intentó dispararle a un evangelista y las balas no salieron. El titular decía, atentado contra un predicador. Y en 48 horas la campaña contaba con miles de personas. Eso se llama favor de Dios. El gigante no te trajo la destrucción, trajo la solución. Así que yo vine a decirte, tal y como está pasando con Goya, hay un gigante que se ha levantado quizás a destruir, pero lo que está trayendo es multiplicación. No viene destrucción para tu vida y la de tu familia, viene multiplicación y serás honrado. Le hablo a todos los que intentaron quitarle la honra. Les hablo a todos los que en un momento dado alguien dijo algo para quitarte la honra, para quitarte lo que has trabajado. Yo quiero decirte que no te quejes de las situaciones porque puede que esas situaciones te trajeron hoy hasta aquí. Son las situaciones las que te trajeron a doblar rodillas. Son las situaciones las que te llevaron a creerle más a Dios. El lugar donde tú estás, wow, recibe esta palabra. El lugar donde tú estás está siendo favorecido por ti, no te muevas. Tú cargas favor y gracia. No te muevas, todavía no es el tiempo. Hay un brillo sobre tu vida y el brillo de Dios se te notará. No es sudor, dile a la gente, no es sudor, es que estoy brillando. El brillo de Dios se reflejará. Tú representas un pacto de Dios sobre ti y se te van a acelerar los tiempos. Declaro en el nombre de Jesús que Dios te acelera los tiempos y pasarás al otro lado cantando el himno de victoria. Habrá un movimiento a tu favor. Yo no sé, yo me siento bien empoderada. Yo no sé si es lo que está pasando con Goya, que me está haciendo sacar esta fuerza de adentro, pero yo sé que habrá un movimiento a favor de aquellos que le creen a Dios. Habrá un movimiento a favor de aquellos que han esperado en Dios. Habrá un movimiento a favor de los que no se han quitado. El esfuerzo que hiciste para llegar hasta donde tú estás hizo que aceleraras el tiempo. Dios va a obrar a tu favor, créeme. Saca el ticket porque hay una gala premier. Los cines están cerrados, pero pronto se abrirán. Los teatros pronto se abrirán porque habrá una gala premier. Todo está ocurriendo a tu alrededor y está siendo grabado, porque mi Dios es un Dios de memoria y está grabando el sacrificio que hiciste, la fe que tuviste, todo lo que has luchado por tu hijo, por tu hija, por tu casa, por tu empresa. Él es un Dios de memoria. Bienvenido a tu película. Están haciendo la película de tu vida. Será la película más taquillera y tendrá un final de gloria. La gente verá al que era invisible. La gente verá a la que fue invisible por mucho tiempo. Concluyo diciéndote lo siguiente y anota esto, porque yo quiero que cuando yo comience a leer estas oraciones tú me escribas ahí nunca más, porque llegó el tiempo de tu honra. Y cuando uno es honrado para que venga el nunca más. Así que prepárate para escribirme en el Facebook nunca más. Y te dice Dios en esta mañana que el gigante trae en las manos una fecha de caducidad. Trae la solución y trae la fecha de caducidad. El mismo gigante te va a decir, se acabó, te gradúo, ganaste, me quito, me retiro. ¿Y sabes cuál es la fecha? 2020. La gente cree que el 2020 es el año negro. Lo han llamado el peor año de la historia. Lo han llamado el año donde quizás no vamos a sobrevivir. No. Yo lo llamo el año del crecimiento, el año de la multiplicación, el año de expansión. En esta hora te digo, abre la ventana. Oh, anunciadora de Sión, abre la ventana de tu casa y anuncia victoria. Donde la gente anuncia derrota, anuncia tu victoria. El 2020 será el año de hacerte más fuerte. El 2020 será el año de que te salgan alas. Así que vamos, comienzo con esta frase y tú me escribes ahí en Facebook. Nunca más. Aquí comienzo. Hay personas que han sacrificado su felicidad para hacer felices a otros y has escondido el daño. Nunca más.
Nunca más vas a esconder el daño que te hicieron. Vas a abrir tu corazón y vas a comenzar a sanar ahora. Vamos, nunca más, repítelo. Hay personas sacrificando el tiempo de su familia por un trabajo donde no te valoran, te menosprecian, te atropellan y no te pagan lo que te mereces. Nunca más, vamos, llegó el tiempo de tu honra, escríbemelo ahí, nunca más. Hay personas sacrificándolo todo por quien no lo merece, por quien no lo mereces. No sacrifiques cosas por personas que te hacen llorar, no sacrifiques tu tiempo por lugares donde no te aprecian nunca más. Hay personas sacrificando su identidad porque tienen que vivir como otros digan. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Sacrificando tu identidad porque tienes que vivir como otro quiere que tú vivas. En serio, escribe ahí, nunca más. Personas sacrificando su paz porque las deudas los agobian, porque las pérdidas te agobian, porque la pobreza, la escasez de emociones te rodean. Repítelo, nunca más volveré a entregar en manos del enemigo lo que Dios te ha entregado. Aquí hay personas siendo objeto de burlas ahora mismo que me estás escuchando, porque te han visto tirado en el piso y te pasaron y no se doblaron a ayudarte. Nunca más serás objeto de burla. Al que intente burlarse de ti porque te ve en el piso, dile, si creías que estaba en el piso herido, te equivocaste. Solo me doblé para tomar impulso y ser más fuerte de lo que antes fui. Nunca más las caídas serán un espectáculo. Observa el espectáculo que viene ahora. No como me caigo, sino como me levanto. El tiempo de mi honra llegó. El nunca más es mantener una posición de respeto a ti misma. El nunca más mantiene una posición de respeto y serás honrado. No es que las circunstancias sean demasiado grandes, es que en ocasiones te ves demasiado pequeño. Hoy yo te digo, ya tú le dijiste a Dios cuán grande es Él. Ahora te toca decirle cuán grande tú eres en Él, porque Él te hace grande. Solo unos minutitos para unas llamadas telefónicas. 993-9700, 993-9700. Y dime, nunca más. O el tiempo de mi honra llegó, lo que tú me quieras decir, pero nunca más estaré en esta posición. En ruta, muy buen día. Buenos días, le habla Maribel Pacheco. Sí. Este ha sido el año de bendición para mí, desde marzo. Yo me arrodillé y dije, Señor, podré con esta situación que estamos presentando. Y ha sido el año que más me ha bendecido. Wow, qué bueno, el año que más te ha bendecido, el 2020. Eso es, continuamos en ruta, muy buen día. Buenos días. Vamos, mujer, llegó el tiempo de tu honra. ¿Puedes bajar un poquito el radio, por favor? Ay, ahora sí. Bájalo completo, bájalo completo. Vamos, se nos fue esa llamada. Nunca más, nunca más. Vamos, en ruta, buen día. Sí, es para declarar bendición sobre mi vida, que nunca más va a ser lo mismo que antes. Nunca más serás el mismo, nunca más pasará lo mismo que pasaba, nunca más en el nombre de Jesús. Una más, en ruta, muy buen día. Hola. Ajá, baja el radio, por favor. Sí, voy ahora. Sí, cómo no. Sí, se acabó. Porque yo estaba trabajando para otras personas, pero desde hoy voy a trabajar para mí. Eso es. Trabajaba para muchas personas, desde hoy comenzaré a trabajar para mí. Nunca más dedicaré el tiempo a cosas que no añaden mi vida. No hay tiempo para más. Sí, una más. En ruta, muy buen día. Buen día. Sí, adelante. Sí, yo estaba mucho por entrar a la emisora, por querer conocerla, porque usted ha sido de mucha bendición para mi vida. Ah, gracias. Y de verdad, sí, esas palabras son para mí, porque nunca más voy a dejar que nada me quite el gozo del Señor, ni lo que Él me ha dado. Amén. Me solidarizo contigo. Tus lágrimas llegan al cielo, mueven la mano de Dios, favor y gracia sobre ti en el nombre poderoso de Jesús. Concluyo diciéndote, mujer, agárrate. Tú que acabas de llamar, las que están conectadas, las que están escuchando, tú que me oyes, hombre, agárrate de esta promesa. Lo último que trae el gigante es aprendizaje. Te trae solución, te trae fecha de caducidad en el 2020.
Vamos, no se va a cerrar sin que veas lo que tanto has creído y te trae aprendizaje. Aprende que en medio de las circunstancias, aunque la hoja del árbol caiga, el árbol sigue de pie porque lo sostiene Dios. Esto fue Vamos por Más, porque aún hay más. Bendiciones. Así es en ruta.